Hoy les traemos una historia que combina valentía, controversia y la figura de un hombre que dejó una huella profunda en Michoacán, el Padre Pistolas. Este sacerdote es conocido no solo por portar la cruz de Cristo, sino también armas para proteger a su comunidad. Admirado por muchos y cuestionado por otros, ahora se enfrenta a un desafío inesperado que podría cambiarlo todo. En este video, exploraremos su trayectoria, sus enfrentamientos con el crimen organizado, su postura firme contra la corrupción y los conflictos que ha tenido, incluso con la propia iglesia. Pero espera, porque lo que revelaremos al final te dejará sin palabras. Antes de empezar, déjame pedirte algo. Si disfrutas de historias llenas de emoción, valentía y giros inesperados, este canal es para ti. Entonces, ¿por qué no suscribirte ahora mismo? Además, dale me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y podamos seguir creando contenido de calidad. Si quieres apoyar aún más nuestro trabajo, considera dejar un Super Thanks, una forma especial de contribuir y ayudarnos a producir historias impactantes como esta. Y si no puedes, no te preocupes, tu comentario también es muy importante. Queremos saber qué es lo que más te impresiona del Padre Pistolas, su valentía al enfrentar al crimen o su manera directa y polémica de expresarse. Cuéntanos en los comentarios, leemos cada opinión. No olvides quedarte hasta el final, porque lo que vamos a revelar sobre este personaje te sorprenderá más de lo que imaginas. ¿Estás listo? Descubramos juntos la verdad detrás del Padre Pistolas. Alfredo Gallegos Lara, conocido mundialmente como el icónico Padre Pistolas, nació el 22 de enero de 1953 en Chucándiro, un pequeño y pintoresco pueblo del estado de Michoacán, México. Su infancia estuvo marcada por la humildad y el esfuerzo constante en una comunidad rural donde los recursos eran limitados, pero la solidaridad y el trabajo en equipo eran parte de la vida diaria. En ese entorno desafiante, Alfredo desarrolló valores que moldearían su camino, una fe inquebrantable, respeto por los demás y un profundo compromiso con el bienestar colectivo. La casa de la familia Gallegos Lara era modesta, como muchas en la región, pero rebosaba amor y enseñanzas basadas en principios fundamentales. Sus padres, agricultores dedicados, no solo le inculcaron la importancia del esfuerzo y la honestidad, sino que también lo acercaron a la fe religiosa, central en sus vidas. Las ceremonias en la pequeña iglesia del pueblo eran eventos recurrentes para la familia, y desde muy joven Alfredo mostró fascinación por ellas, admirando al sacerdote local como una figura casi heroica que brindaba esperanza y consuelo a una comunidad enfrentando pobreza y desigualdad. A pesar de esta atmósfera de fe y unidad familiar, la vida en Michoacán no era fácil. Desde niño, Alfredo observó las dificultades de sus padres para mantener a la familia, especialmente en temporadas de malas cosechas, y pronto comenzó a ayudar en las labores del campo, cuidando el ganado, sembrando y colaborando en la cosecha. Lejos de considerarlo una carga, veía el trabajo como una oportunidad para apoyar a quienes amaba y fortalecer los lazos familiares. Con espíritu curioso y enérgico, Alfredo exploraba los campos y colinas cercanas a su hogar, organizando juegos con amigos en los que casi siempre asumía el papel de líder o protector. Estas primeras demostraciones de liderazgo y carácter protector serían constantes a lo largo de su vida. Frente a la adversidad, Alfredo destacaba por su resiliencia y optimismo. Uno de sus dichos favoritos era que los desafíos son oportunidades disfrazadas, lección que claramente aprendió de sus padres, quienes nunca se quejaban aún en los momentos más difíciles. Desde niño también mostró un fuerte sentido de justicia, enfrentando a un vecino mayor que intimidaba a un compañero menor, interviniendo sin dudar y demostrando tempranamente su valentía y determinación en defender lo que consideraba correcto. Su educación formal comenzó en una escuela rural de la comunidad, una aula modesta que reunía niños de distintas edades y niveles de aprendizaje. A pesar de las limitaciones, Alfredo se destacó por su dedicación y curiosidad, captando rápidamente la atención de sus maestros quienes reconocieron su inteligencia y potencial. Consciente de que muchos niños a su alrededor no tenían acceso a la educación, la infancia de Alfredo Gallegos no fue solo un periodo de aprendizaje y retos, sino también la etapa en la que se forjaron las bases de su carácter. La combinación de amor familiar, trabajo arduo, fe y una fuerte conciencia social marcó el inicio de una vida extraordinaria que años después lo convertiría en una figura tanto admirada como controvertida.
Mirando hacia atrás en la vida de este sacerdote, conocido como Padre Pistolas, es evidente cómo esos años en Chucándiro moldearon la esencia de su misión: defender a los más vulnerables. Enfrentar la injusticia con valentía y ser un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Desde muy joven, Alfredo sintió una fuerza interior que lo impulsaba a dedicar su vida al servicio de los demás. Criado en Chucándiro, una modesta localidad de Michoacán marcada por la pobreza y los desafíos diarios, creció rodeado de las dificultades que enfrentaban sus vecinos, lo que despertó en él un profundo deseo de aliviar el sufrimiento y ofrecer esperanza. En este ambiente de lucha constante, vida comunitaria y fe, Alfredo comenzó a trazar su camino hacia el sacerdocio. La iglesia local jugó un papel crucial en el desarrollo de su vocación. Desde niño, Alfredo participaba activamente en actividades parroquiales, ayudaba en las misas, colaboraba en la organización de eventos religiosos y observaba con admiración al párroco, quien no solo celebraba los sacramentos, sino que también mediaba en conflictos locales y apoyaba a los más necesitados. Este modelo de sacerdote cercano y comprometido con la comunidad inspiró a Alfredo para su futuro. A medida que crecía, su admiración se transformó en una decisión firme: dedicar su vida a ser un líder espiritual y agente de cambio. Alfredo comprendía que su misión no se limitaba a predicar la palabra de Dios, sino que debía involucrarse activamente en la vida de las personas, enfrentando sus dificultades y ayudándolas a superarlas. Esta convicción lo llevó a tomar la difícil decisión de ingresar al seminario en Morelia, dejando atrás a su familia, amigos y la ciudad que tanto amaba. En el seminario, Alfredo encontró un mundo completamente nuevo. Sus días estaban llenos de desafíos, largas horas de estudio, oración y reflexión sobre temas teológicos, éticos y espirituales. Para él, cada instante era una oportunidad de fortalecer su fe y ampliar su conocimiento. Se destacó por su dedicación, disciplina y pasión, cualidades que pronto lo convirtieron en una figura respetada entre sus compañeros y profesores. Durante este periodo, comenzó a definir su propio estilo pastoral, convencido de que un sacerdote debía ir más allá de las paredes de la iglesia y estar presente en la vida cotidiana de su comunidad. Por ello, solía salir del seminario para visitar comunidades aisladas y en condiciones de extrema pobreza, conversando con las personas, escuchando sus preocupaciones y ofreciendo palabras de aliento y esperanza. Estas experiencias reforzaron su creencia de que un verdadero líder espiritual no se muestra solo en el altar, sino también en el contacto directo con las realidades más difíciles. A lo largo de su formación, Alfredo encontró inspiración en la figura de Cristo como el pastor que nunca abandona a sus ovejas, especialmente a las más vulnerables. Este ideal se convirtió en el eje de su misión: ser un guía que acompañara a su comunidad tanto en los momentos buenos como en los difíciles, sin importar los riesgos o desafíos que enfrentara. Además, las interacciones con otros seminaristas y sacerdotes ampliaron su perspectiva, enseñándole la importancia de la empatía, la flexibilidad y la autenticidad en su labor pastoral. En 1979, Alfredo fue ordenado sacerdote en una emotiva ceremonia en su diócesis, rodeado de familiares, amigos y miembros de la comunidad que lo habían visto crecer. Experimentó una mezcla de alegría y responsabilidad al comprender que, a partir de ese momento, su vida estaría completamente dedicada al servicio de los demás. Su primera asignación lo llevó a parroquias en Michoacán, donde rápidamente ganó el cariño y respeto de los fieles. Su enfoque pastoral era diferente y cautivador, yendo más allá de las tareas tradicionales de un sacerdote. Se esforzaba por conocer a las familias, entender sus necesidades y encontrar formas concretas de ayudarlas. Organizó campañas de recolección de alimentos, ropa y medicinas, sin dudar en usar recursos para asistir a quienes enfrentaban situaciones críticas. Sin embargo, su labor no estuvo exenta de desafíos. Michoacán era una región afectada por la violencia y el crimen organizado, pero Alfredo no se dejó intimidar. Fue entonces cuando tomó una decisión que marcaría su vida y ministerio: portar armas para protegerse a sí mismo y a su comunidad. Aunque controvertida, esta medida fue vista por muchos como un acto de valentía y amor por su gente, lo que le valió el apodo de Padre Pistolas, que él abrazó con orgullo, simbolizando su compromiso inquebrantable con la justicia y la defensa de los más vulnerables. Con los años, el padre Alfredo continuó enfrentando los desafíos con una fe y determinación inquebrantables. Para él, el sacerdocio nunca fue solo un título, sino una misión de vida. Su carisma,
dedicación y valentía lo convirtieron en un líder que no solo predicaba, sino que actuaba, caminando siempre junto a su comunidad y luchando por un futuro mejor para todos. Desde sus primeras responsabilidades religiosas, mostró un estilo pastoral cercano y accesible, ganándose rápidamente la admiración y cariño de sus fieles. Su carisma y claridad al expresarse atraían a personas de todas las edades y clases sociales. Sin embargo, con el tiempo comprendió que predicar el Evangelio por sí solo no era suficiente para enfrentar los complejos problemas que afectaban a su comunidad. Michoacán, como muchas otras regiones de México, enfrentaba una ola de violencia alimentada por el narcotráfico y la corrupción sistémica. Las comunidades rurales se convirtieron en blancos fáciles de grupos criminales que extorsionaban, intimidaban, en algunos casos, destruían vidas. Consciente de que su misión debía ir más allá del ámbito espiritual, Alfredo entendió que era necesario actuar más allá de los sermones dominicales. Para él, proteger a los más vulnerables, incluso mediante métodos poco convencionales, era parte de su responsabilidad. Así nació el Padre Pistolas, un hombre de fe que no dudó en portar armas para proteger a su comunidad. Adoptó el apodo con un toque de ironía, pero también como símbolo de su compromiso de enfrentar el mal directamente. Su decisión de armarse no fue un acto de protagonismo, sino una necesidad práctica en un entorno donde las autoridades eran insuficientes o ausentes. Para el Padre Pistolas, portar armas no fue una elección ligera, sino una respuesta a la realidad diaria que enfrentaba su comunidad. Explicaba que, en un mundo ideal, la fe y la oración serían suficientes para garantizar seguridad y justicia, pero la situación en Michoacán estaba lejos de ese ideal. Las comunidades rurales vivían bajo amenaza constante, y muchas personas temían ser víctimas de violencia. Frente a esa realidad, su decisión enviaba un mensaje claro: no permitiría ser intimidado ni dejaría a su comunidad a merced de los criminales. Su notoriedad creció gradualmente y su apodo generó atención dentro de su propia congregación, dividiendo opiniones entre quienes apoyaban sus acciones y quienes las consideraban incompatibles con el papel de un sacerdote. Algunos admiraban su valentía y determinación, mientras que otros veían su comportamiento como un desafío a los principios de la Iglesia. A pesar de las críticas, el Padre Pistolas se mantuvo firme en sus convicciones, seguro de que estaba haciendo lo correcto. Su reputación se consolidó especialmente después de intervenir para proteger a su comunidad, reforzando su imagen como defensor de los más débiles. Con el tiempo, su fama trascendió Michoacán, llegando a otras regiones de México y al ámbito nacional. Su historia se difundió en periódicos, programas de televisión y redes sociales, aumentando su visibilidad. Sin embargo, este reconocimiento también trajo críticas. Líderes de la jerarquía católica y de otras denominaciones cuestionaron la idoneidad de que un sacerdote portara armas o se involucrara en seguridad, argumentando que su rol debía centrarse en predicar la paz y la reconciliación. El Padre Pistolas tenía una perspectiva diferente. Su prioridad era proteger a su comunidad, en circunstancias extremas, consideraba justificadas medidas extraordinarias. Frecuentemente citaba pasajes bíblicos para respaldar su postura, comparándose con el pastor que protege su rebaño de los lobos. Además de su enfoque en la seguridad, se destacó por un estilo pastoral único. Sus homilías estaban llenas de humor, relatos personales y un lenguaje sencillo que conectaba con los fieles. No evitaba temas polémicos como la corrupción, la desigualdad y la falta de justicia, abordándolos con franqueza. Esta postura directa lo convirtió en un líder popular, especialmente entre los jóvenes, quienes veían en él un ejemplo de fe activa y compromiso social. También supo utilizar las redes sociales para difundir su mensaje a un público más amplio, combinando mensajes de esperanza con críticas contundentes a las autoridades y a las condiciones que perpetúan la violencia y la pobreza. La historia del Padre Pistolas es un claro ejemplo de cómo un hombre puede adaptar su vocación religiosa a las necesidades de su tiempo y entorno sin perder sus principios. Su vida refleja coraje, compromiso y fe en acción, enfrentando los retos de su comunidad con determinación y dedicación. Uno de los aspectos más destacados de su liderazgo es su habilidad para comunicarse de manera sencilla, directa y profundamente significativa. A diferencia de muchos líderes que emplean un lenguaje complejo y distante, él utiliza palabras claras que conectan con las experiencias y emociones de la gente común. Sus homilías están llenas de relatos cotidianos, metáforas cercanas e incluso un toque de humor, haciéndolas comprensibles y atractivas para todas las edades.
Esta manera de comunicarse no solo informa, sino que también toca el corazón de los oyentes, creando un fuerte sentido de unidad y pertenencia entre los fieles, quienes lo perciben no solo como líder espiritual, sino como alguien que entiende sus alegrías, preocupaciones y aspiraciones. Otro elemento fundamental de su liderazgo es la valentía para abordar temas complicados y controvertidos. No teme señalar problemas como la corrupción política, las desigualdades sociales y la violencia que afecta a su región. Cree firmemente que la Iglesia no debe limitarse a ser un refugio espiritual, sino también un motor de cambio social. Para él, el Evangelio es una herramienta poderosa para denunciar injusticias y proteger a los más vulnerables. No es raro escucharlo dar discursos enérgicos contra el crimen organizado que domina Michoacán, aun sabiendo que esto podría poner en riesgo su seguridad personal. Su determinación frente a estos temas ha generado tanto admiración como críticas, especialmente entre los sectores más conservadores de la Iglesia, pero nadie puede negar el impacto de su liderazgo audaz. Además de sus palabras, el padre Pistolas actúa. Está convencido de que el ejemplo personal es la manera más efectiva de inspirar a otros y generar cambios, por lo que participa activamente en iniciativas concretas para mejorar la vida de su comunidad. Desde la construcción de escuelas y centros comunitarios hasta la organización de campañas de recolección de alimentos, ropa y medicinas. Su liderazgo no se limita al púlpito, es común verlo trabajando junto a los fieles, demostrando que no solo predica la solidaridad, sino que la practica activamente. Esta disposición para liderar desde el terreno inspira a la comunidad a unirse a sus proyectos y fortalece el sentido de unidad. Otro rasgo distintivo de su liderazgo es su postura protectora hacia la parroquia. En un contexto donde la violencia y el crimen organizado son amenazas constantes, el padre Pistolas tomó la decisión poco convencional de portar armas para defender a su comunidad. Aunque esta acción generó controversia, él la defiende como una medida necesaria en un entorno donde las autoridades no siempre garantizan la seguridad. Para él, proteger la vida humana es prioridad absoluta y, si esto implica tomar medidas extraordinarias, está dispuesto a hacerlo. Su decisión ha dividido opiniones, pero para muchos seguidores representa un acto de amor y responsabilidad que les brinda tranquilidad y confianza. El padre Pistolas también es un firme defensor del diálogo y la colaboración. Aunque tiene opiniones claras y un enfoque decidido, siempre está dispuesto a escuchar distintos puntos de vista y buscar soluciones que beneficien a todos. En lugar de imponer sus ideas, fomenta la participación de la comunidad en decisiones importantes, promoviendo un sentido de responsabilidad colectiva. Este enfoque participativo refuerza la cohesión comunitaria y asegura que las personas sientan que sus voces son valoradas y respetadas. A pesar de su carácter enérgico y combativo, el padre Pistolas posee una profunda sensibilidad hacia las necesidades emocionales y espirituales de quienes lo rodean. Dedica tiempo a visitar familias en dificultades, consolar a quienes han perdido seres queridos y celebrar con entusiasmo los logros de sus fieles. Este trato personal y empático demuestra que su compromiso no es solo con la comunidad en general, sino con cada individuo que forma parte de ella. Esta atención a los aspectos emocionales es lo que lo convierte en una figura tan querida y respetada. Entre quienes pueden no compartir todas sus posiciones, la labor del padre Pistolas combina valentía, empatía y acción. Su capacidad de equilibrar el compromiso espiritual con el trabajo práctico, la disposición para enfrentar desafíos difíciles y la cercanía con su comunidad lo convierten en un líder excepcional, que inspira tanto respeto como admiración. A lo largo de su vida sacerdotal, Alfredo Gallegos Lara, conocido como el padre Pistolas, ha protagonizado varios enfrentamientos con la jerarquía de la Iglesia Católica. Estos conflictos han marcado su trayectoria pública y se han convertido en una parte esencial de su identidad como líder religioso. Las tensiones surgieron principalmente por su estilo poco convencional, su forma directa de comunicarse y su disposición a abordar temas sociales, políticos y religiosos con franqueza, algo que, aunque admirado por muchos, también generó críticas entre los altos cargos de la Iglesia. Desde los primeros años de su sacerdocio, el padre Pistolas dejó claro que no sería un sacerdote tradicional. Su enfoque siempre ha estado guiado por las difíciles realidades que enfrenta su comunidad en Michoacán, una región profundamente afectada por la violencia, el narcotráfico y las desigualdades sociales. Desde el inicio, mostró disposición a priorizar las necesidades de la comunidad por encima de las normas establecidas, tomando decisiones controvertidas que generaron tanto apoyo como rechazo.
Uno de los principales puntos de conflicto fue su decisión de portar armas de fuego en una región donde el crimen organizado tiene gran influencia y la violencia es constante. El padre Pistolas defendía el uso de las armas como una medida necesaria para protegerse a sí mismo y a su parroquia. Aunque la doctrina de la Iglesia promueve la no violencia y la paz a través del diálogo, él consideraba que, en la práctica, era imposible garantizar la seguridad de la comunidad sin acciones concretas. Para él, el trabajo pastoral no se limitaba al cuidado espiritual de los fieles, sino que también incluía su protección física. Esta decisión, aunque muchos de sus feligreses la entendían como un acto de amor y responsabilidad, fue severamente cuestionada por la jerarquía de la Iglesia, que la veía como una contradicción con los principios del sacerdocio. Otro foco de tensiones fue su estilo directo y provocador en las homilías. El padre Pistolas no temía criticar abiertamente a autoridades políticas, líderes locales e incluso figuras eclesiásticas cuando consideraba que no cumplían con sus responsabilidades o eran cómplices de prácticas corruptas. Para él, ser sacerdote también implicaba ser la voz de los más vulnerables y denunciar las injusticias que afectaban a su comunidad. Sin embargo, este enfoque no era bien recibido por todos. Muchos obispos y superiores consideraban sus declaraciones excesivamente confrontativas y que ponían en riesgo la imagen de la Iglesia como institución. Recomendándole adoptar una postura más conciliadora, centrada exclusivamente en cuestiones espirituales. A pesar de ello, el padre Pistolas se mantenía firme en su convicción de que el Evangelio debía ser una herramienta para transformar la realidad. Su manera de interactuar con la comunidad también generaba opiniones divididas. A diferencia de muchos colegas que siguen estrictamente los protocolos y tradiciones eclesiásticas, él prefería un enfoque más informal y cercano. Participaba en fiestas populares, utilizaba lenguaje coloquial e incluso incorporaba humor en las misas, acercándose así a las personas. Para el sacerdote, esto era una forma de conectarse con los fieles de manera humana y cotidiana, especialmente en un lugar donde la religión desempeña un papel central en la vida diaria. No obstante, esta informalidad fue percibida por sectores conservadores como una falta de respeto a la liturgia y a las normas de la Iglesia. A lo largo de los años, el padre Pistolas fue llamado en varias ocasiones por sus superiores para dar explicaciones sobre sus acciones y declaraciones. Recibió advertencias formales y se le instó a moderar su comportamiento. Sin embargo, lejos de retroceder, aprovechaba estas oportunidades para reafirmar sus principios, defendiendo que la Iglesia debía estar más alineada con las necesidades reales de las personas y que, para ello, era necesario adoptar enfoques distintos a los tradicionales. Según él, la prioridad siempre debía ser el bienestar y la protección de las comunidades, incluso si esto implicaba tomar decisiones audaces. Esto implicaba desafiar ciertas normas establecidas. Otro factor que aumentó las tensiones fue su disposición a expresar opiniones que frecuentemente no coincidían con las posiciones oficiales de la Iglesia en temas sensibles, como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo o el papel de la Iglesia en la lucha contra el narcotráfico. Aunque no buscaba el conflicto por rebeldía, el padre Pistolas sentía que era su deber hablar con honestidad y transparencia sobre estos asuntos. No obstante, sus declaraciones no siempre eran bien recibidas por la jerarquía eclesiástica, que veía en ellas un riesgo para la unidad institucional. A pesar de las numerosas críticas y desafíos enfrentados, nunca abandonó su fe ni su compromiso pastoral, reiterando que su objetivo no era dividir, sino fortalecer la Iglesia, acercándola a las realidades y necesidades de la gente común. Consideraba que las críticas y los debates internos eran esenciales para que la institución pudiera evolucionar y adaptarse a los cambios sociales y culturales de cada época. El padre Pistolas representaba, en esencia, una figura que, aunque controvertida, buscaba ser un puente entre las tradiciones de la Iglesia y las demandas del mundo moderno. Para él, ser sacerdote no significaba solo cumplir reglas, sino también tener el valor de cuestionarlas cuando era necesario, siempre con el propósito de servir mejor a su comunidad. Una de sus expresiones más emblemáticas era: la fe sin acciones es como un arma sin alas, reflejando su creencia de que la fe por sí sola no basta para enfrentar los desafíos de la vida. Creer en Dios era solo el punto de partida, lo esencial era actuar con valentía, tomar decisiones firmes y luchar por lo justo. Esta filosofía práctica y combativa se traducía en acciones concretas: construir escuelas y centros comunitarios, denunciar injusticias y enfrentar al crimen organizado.
Otra frase representativa era: Dios nos dio coraje para luchar contra la injusticia, y yo uso ese coraje con todas las herramientas que tengo, mostrando su postura sobre la autodefensa y la protección de la comunidad, incluyendo el uso de armas en regiones afectadas por el crimen organizado. Para él, esta práctica no contradecía su fe, sino que era una extensión de su responsabilidad espiritual. Entre sus frases más repetidas estaban: la honestidad y el coraje son las armas más poderosas que Dios nos dio, inspirando a resistir el mal con integridad y determinación, especialmente en contextos de violencia y corrupción, y alentando a los jóvenes a no sucumbir a las tentaciones del crimen. Otra reflexión era: el amor es el único arma que siempre gana, pero a veces necesitamos otras para abrir camino, mostrando el equilibrio entre la compasión y medidas prácticas para garantizar seguridad y justicia. El padre Pistolas también afirmaba: no le tengo miedo a nadie, porque mi misión es proteger a los inocentes y servir a Dios, reflejando su valentía para enfrentar a criminales y autoridades corruptas. Durante sus homilías destacaba: la justicia de Dios es eterna, pero mientras llega, hacemos lo posible aquí en la tierra, enfatizando la responsabilidad humana en mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Por último, decía: mi parroquia es mi trinchera y yo solo soy un soldado de Dios, reflejando su visión de misión espiritual combinada con acción concreta en la lucha contra el mal. La comunidad ve al padre Pistolas como un defensor comprometido de su gente, siempre dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo que ponga en riesgo la paz y el bienestar de quienes lo rodean. Esta metáfora también destaca su firme determinación de liderar desde el frente, trabajando sin descanso por el beneficio de sus fieles con la dedicación y el valor de un soldado en combate. Las palabras del padre Pistolas no solo muestran su carácter singular y su enfoque poco convencional del sacerdocio, sino también su capacidad para conectarse con las personas de manera directa y significativa. Cada una de estas declaraciones transmite un mensaje de esperanza y acción, resonando profundamente en una comunidad que enfrenta constantes retos. Sus mensajes han inspirado a muchos a no rendirse ante las dificultades y a luchar con firmeza por un futuro mejor. ¿Qué opinas de las frases del padre Pistolas? ¿Cuál de ellas te inspira más? Deja tu comentario, comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte al canal para recibir más contenido inspirador. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.